Queridas amigas y queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, sean ustedes muy bienvenidos a este diálogo que tenemos el día de hoy aquí desde Animal Político de La Razón, junto con Susana Bejarano. Ella es politóloga, es una estudiosa de la política boliviana, una trayectoria intelectual interesantísima, brillante. Y bueno, agradecerle a Susana por la oportunidad de conversar con ella y poder conocer en profundidad sus pensamientos, su reflexión sobre lo que viene sucediendo en la política boliviana, que en este caso en particular, en la coyuntura, gira en torno a lo que está pasando con el oficialismo, con el partido de gobierno, con el MAS. Entonces, empezaremos por acá. Y una primera pregunta para Susana Amo, más de disparador del diálogo que una inquisición directa. Eh, Susana, muchas cosas vienen pasando dentro de esta disputa interna del MAS y parece que ya estamos en un momento bastante agudo, hasta pareciera que estamos ya en el momento, en el momento de los finalmente, ¿no? El levismo ha hecho lo suyo, ha intentado marchar, ha marchado de hecho, ha llegado hasta La Paz, ha conducido un periodo de más de 20 días de paro en el país y bueno, ha intentado, según sus propios portavoces, ha intentado ah, enfrentarse con el gobierno a un punto de llevar las cosas a un punto decisivo, incluso pidiendo que Luis Arce deje la presidencia. Esto ha generado también ya en el tiempo un segundo momento, que es el que estamos viviendo con una respuesta de parte del arcismo, que prácticamente está yendo detrás de las principales cabezas del levismo. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está sucediendo, esta pugna ya descarnada, que prácticamente ya estamos en un todo vale, ¿no? Um, Punto de vista, querida Susana, al respecto, para comenzar el diálogo. A ver, yo te diría que efectivamente estamos en un, digamos, en una parte conclusiva, yo creo, de la saga, de un capítulo de la saga, de un gran capítulo de la saga, ¿no? Porque no creo que esto haya llegado a su fin, Pablo, te digo sinceramente, ¿no? O sea, ya lo hablaremos más adelante y lo desarrollaremos mejor, pero creo que mm, en el último tiempo lo que hemos visto es precisamente lo que tu pregunta aborda, ¿no? Ya una pelea tan intestina que evidentemente había que arriesgar el todo por el todo, el levismo marcha, bloquea, hace huelga de hambre, pide la renuncia de Arce abiertamente, ¿no es cierto? No quizás a través de Evo Morales, pero sí a través de sus voceros en el bloqueo, ¿no? Esto era una cosa abierta. Por otro lado, el gobierno también muestra sus garras y no muestra sus cartas en el sentido de hay una judicialización alrededor de Evo, un lawfare también alrededor de Evo, que es innegable, pues Pablo, ¿no? Más allá, digamos, de lo que uno puede apuntar, decir, bueno, lo que pasa es que este proceso, sí, este corresponde menos, etcétera, ¿no? Se abre una gran cantidad de procesos para acercar a Evo Morales, o sea, eso es la verdad también, ¿no? En esta batalla intestina hay digamos, creo que la comunicación juega, ¿no es cierto? Todo lo que aquello que es capaz de comunicar el levismo en cuanto a mal manejo de gestión, que creo que es lo que más le pesa al arcismo, ¿no es cierto? La falta de divisas, las colas en la gasolina, la subida de precios, etcétera, etcétera. Creo que es una cuestión muy, muy dura para el arcismo y que es una cosa de la que echa mano permanentemente echa mano permanentemente el levismo. Y por otro lado, el arcismo no solamente que culpa, digamos, al levismo de ciertas situaciones de la gestión, ¿no? Sino que también con el tema de los bloqueos ha logrado responsabilizar a Evo en un punto, en el momento de los bloqueos, de que era responsabilidad suya la carestía de combustibles, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto sumado al tema de lo del proceso del estupro, que creo que ha lastimado y herido muchísimo a Evo Morales, porque además no se ha tenido respuesta, y además la campaña de respuesta era que ha iniciado el levismo, lo desprestigiaba todavía más, ¿no es cierto? Entonces, creo que
en ese momento donde había la tensión absoluta, podía haber pasado algo que era que el gobierno, recibiendo, digamos, creo que, ¿no? Aquellos llamados de entrar con los militares al Chapare y de generar violencia y de generar muerte y toda aquella cuestión, creo que es una medida, digamos, inteligente, ¿no? De parte del gobierno, el hecho de no responder a esos llamados, ¿no es cierto? Y de hacer, digamos, represiones que no terminan en muertos, ¿no? Y eso creo que es una cosa que le permite al arcismo, ¿no? Que si bien se desprestigia con el movimiento popular por todo esto, que termina en 80 presos campesinos y qué sé yo, pero le permite distinguirse, digamos, del gobierno de Áñez, por ejemplo, del gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no? Donde insistentemente se pedía mano dura y ambos gobiernos acaban en masacres, ¿no? Entonces, y eso yo creo que tiene que ver porque al final la raíz del gobierno de Arce también es una raíz popular, ¿no? O sea, que están peleados, pero que es una raíz popular y toda esta cuestión, ¿no? Y yo creo que lo que sucede es que ambas fuerzas muestran de lo que son capaces. Creo que hay un evismo que existe, ¿no? No es que Evo está muerto ni nada de aquello, que existe un bloque popular que le quiere, ¿no? Que le sigue y que es capaz de bloquear 24 días, ¿no? Entonces ahí tienes, el evismo muestra fuerza, ¿no? Pero también el evismo muestra sus limitaciones. Creo que esta cuestión del levismo tiene ciertas barreras, no solamente, digamos, geográficamente en el Chapar y esa capacidad de irradiación que en otro momento hubiera tenido, no la ha tenido, y también tiene esa frontera, creo, digamos, en la identificación con lo indígena campesino, ¿no? O sea, aquella capacidad de Evo que tenía de persuasión a los profesionales, a ciudades, a lo periurbano, a lo intermedio, a las clases medias, digamos, esa es cada vez más acotada, ¿no? Y el gobierno, por otro lado, yo creo que ha mostrado la capacidad institucional que tiene, al momento, digamos, de generar una defensa a su gestión, ¿no? Es decir, eh, mostró las garras, si tú quieres, ¿no? O sea, institucionalmente hablando, ¿no? Entonces, creo que ambos mostraron las fuerzas, pero si tú me dices quién ganó, quién perdió, yo no sabría qué contestarte, ¿no? O sea, por ahí hay victorias pírricas, ¿no? De uno o del otro lado en ciertos momentos, pero en realidad pierde todo el bloque popular, ¿no? En una pelea tan intestina, tan grotesca, que ha llegado a unos niveles tan bárbaros, digamos, ¿no? Eh, no solamente que creo que se han mostrado, ¿no? Ante todo un país, que una oposición que primero los miraba con mucha satisfacción, pero ahora creo que un país los mira atónitos, es decir, de qué son capaces, ¿no es cierto? De cómo son capaces de lastimarse entre ustedes, ¿no? Así como esa capacidad de unidad que en un punto se tenía y esa unidad monolítica que te lleva a ganar en las elecciones, vigorosamente y toda esa cuestión, ¿no? Así como hay esa capacidad, también es como hasta dónde la pregunta de afuera es hasta dónde van a llegar, ¿no? Entonces, yo creo ahí, Pablo, que pierde el movimiento popular, ¿no? Más allá, digamos, de lo que vayamos a hablar más adelante, creo que tienes un Evo acotado y que tienes un Arce, tremendamente lastimado, ¿no? Por todo este momento. Absolutamente de acuerdo con eso, porque sea quien sea que haya ganado, dos victorias más de este tipo y nos vamos al descalabro, ¿no? Es, es una cosa de loco. Pero estas cuestiones que están tensionando al MAS y que determinan estructuralmente el conflicto, no han aparecido de la noche a la mañana y no están ahí desde hace los últimos 2 años. Las causas estructurales de esta pugna que tienen que ver con temas eh, irresueltos dentro del propio MAS y dentro del proceso de cambio, tienen que ver con democracia interna, caudillismo, rotación de liderazgo, etcétera, etcétera. No es que esto sea nuevo, está ahí prácticamente desde el vamos. Se puede identificar claramente ahí, esta cuestión en torno a
cómo se entiende la democracia dentro del MAS, fuera del MAS, como propuesta de país. El tema de la formación de la institucionalidad que está siendo tensionada también es una cuestión ahí que hay una institucionalidad que funciona cuando el MAS es mayoría, pero que cuando tiene que encontrar acuerdos no logra resolver esto. Varios temas ahí. Tu reflexión sobre esto, sobre estos puntos, querida Susana. Ujú. Es que el MAS no es un partido que tenga una institucionalidad, una, ¿cómo te puedo decir? Una Clásica. clásica, ¿no? O sea, el MAS como partido político, como organización política, ¿no? O sea, tú tienes ahí, como su nombre lo ha dicho siempre, es decir, era un instrumento, ¿no? Cuando venían los grandes teóricos de las campañas políticas y te decían, no, ahora son causas. Claro, el MAS tenía causas, ¿no? Lo que no tenía era una estructura partidaria organizada de forma clásica y digamos, como la conocíamos en los libros y toda esta cuestión, ¿no? Es decir, el MAS, digamos, es un instrumento político, como su nombre lo dice, que decide actuar, digamos, en una cancha que era antes de propiedad de otros en la política y que cuando ingresan con esas causas a esa cancha, en ese conglomerado de demandas no resueltas históricamente, ¿no es cierto? No es que lo hacen, digamos, de forma con parámetros de democracia interna ni nada de aquello, ¿no? O sea, juntan causas no resueltas históricamente y se presentan a las elecciones y son un fenómeno electoral, ¿no? Y porque habían causas realmente no resueltas históricamente. Entonces, ese fenómeno electoral obviamente se va replicando, ¿no? En la medida que el MAS logra sí cumplir con ciertas demandas de ciertos sectores, ¿no? Que eran, lo dicho nuevamente, históricas e incluso a veces contradictorias unas con las otras, ¿no es cierto? Hablas mucho de la Pachamama y no sé qué cuestiones y el modelo extractivista nunca ha sido distinto, ¿no? Es decir, con todas las contradicciones y toda aquella cuestión, el más era la posibilidad del acceso sin intermediarios de los partidos políticos clásicos que, digamos, tenían unas burguesías partidarias, ¿no? Impenetrables, ¿no? Entonces el más es otra cosa, ¿no? Y, y yo te diría que se parte de ahí, ¿no? Que se parte de esa realidad, ¿no? De ese partido no partido, ¿no? Entonces, y yo creo que existen ciertos, que Evo o el MAS, digamos, cuando logran ser hegemónicos es cuando agarran precisamente los parámetros de la democracia liberal y representativa y logran vencer, digamos, elecciones con más del 60%, etcétera, etcétera, pero no en los marcos de proclamaciones, sino en los marcos de la democracia liberal y representativa que clásicamente conocemos. Es así que el MAS puede ser hegemónico, ¿no? Y cuando el MAS se sale de esas prácticas de la democracia liberal y representativa, ¿no es cierto? Es cuando empiezan los problemas, ¿no? Yo te diría en macro, ¿no? Pero también, digamos, porque hay esta tentación, ¿no? De utilizar las instituciones, digamos, para objetivos electorales. No había, yo siento que no había como una tradición, si vos quieres, institucionalista, ¿sí? ¿No? Su partido político lo demuestra. Y ya los problemas del MAS, como fuerza política, empiezan mucho antes del 2016, que es cuando pierden el referéndum. Si tú recuerdas, Pablo, en el año 2015, en las elecciones subnacionales, ¿no es cierto? O sea, después de que hay la gran victoria del 2014, vienen las elecciones subnacionales y hay unos reveses muy importantes, ¿no es cierto? La pérdida del Alto, que era el bastión masista, ¿no es cierto? Y ahí lo gana Soledad Chapetón porque ponen a Patana, a pesar de los credenciales de Patana, aduciendo que eran las organizaciones sociales las que habían elegido ese candidato, ¿no es cierto? Luego las organizaciones sociales, las bases de las organizaciones sociales, te dicen, bueno, esas organizaciones sociales son huecas, ¿no? Entonces, ya eso nos permitía ir viendo que algo estaba pasando, ¿no? Que ya se estaban formando, después de 10 años de gobierno, me parece, estas roscas, ¿no? Que tienden a existir en la política, ¿no?
Em, Luego, también hay una alerta, ¿no es cierto?, cuando David Choquehuanca es retirado de la Cancillería, es retirado de canciller, ¿no es cierto?, más o menos por esas fechas. Y ahí la pregunta era, ¿por qué, no? Si era uno de los hombres fuertes de Evo Morales, ¿no? Y precisamente las respuestas, pero que eran unas respuestas tras bambalinas, están ahí por algunos lados publicadas, pero normalmente tras bambalinas, que se decía que era la intención o que había de David Choquehuanca de sustituir a Evo Morales, ¿no? Y que en el altiplano había habido una proclamación incluso de David Choquehuanca, y esa fue una factura que le costó la Cancillería, digamos, a Choquehuanca, ¿no? Entonces, ahí ya tenías, digamos, ciertas luces que nos permitían pensar de qué era lo que se venía adelante, ¿no? Claro, es fácil verlo ahora, ¿no? Para atrás, pero en ese momento capaz no lo visualizábamos en ese momento. Luego llega el 2016, ¿no? La pérdida del referéndum y ahí existe, digamos, yo te diría, un cambio en el discurso de Evo Morales. No solamente, digamos, que en ese momento Evo Morales tiene una comunicación muy mala, un ministerio de comunicación con unos voceros muy malos, ¿no? Yo creo que los peores en su periodo entre sus periodos de gobierno, ¿no? Entonces, con unas retóricas, digamos, que se salían de este avance que había habido, ¿no es cierto?, con el propio movimiento al socialismo y volvían a hablar de antiimperialismo, de el imperio contraataca y no sé qué cuestiones, ¿no? Que esto se ha formado porque ha venido alguien del imperio y lo ha montado y toda esta cuestión. Cuando 4 meses antes tenías un Evo, ¿no? En las elecciones del 2014, o pocos meses antes tenías un Evo en las elecciones del 2014, que te hablaba de Bolivia, corazón energético, de la industrialización, no sé, de Cochabamba, volverlo un centro tecnológico y no sé qué, y que los jóvenes y mucha candidatura de jóvenes y toda esa cuestión. Entonces tú dices, ¿en qué momento fue ese viraje discursivo, ¿no es cierto?, a enconarte, digamos, en ciertas trincheras que no eran lo que te daba precisamente esa posibilidad hegemónica que habías tenido los años anteriores, ¿no? Creo que eso también no vale la pena, digamos, repasarlo, ¿no? Y después, por supuesto, ya los conflictos consabidos, ¿no? Y luego la crisis del 19, el fallo ese famoso que desconoce el 21 de febrero, la desconfianza que existe de la gente, ¿no? Y ahí viene lo que tú dices, el antecedente mayor, ¿no? Que es una presión tal al Tribunal Constitucional de entonces de que éste considera un derecho humano la postulación permanente y eso sienta las bases. No es la primera vez que hay una influencia, digamos, el Ejecutivo sobre el órgano judicial, ni mucho menos, ¿no es cierto? Eso tiene mucha historia, mucho antecedente, ¿no? Por supuesto, no es una práctica propia del masismo, ¿no? Esto es una práctica propia de la política boliviana, ¿no? Y de la política en general, yo me atrevería a decir. Pero este fallo, ¿no es cierto? Fue una presión tal y una irreverencia tal con el soberano, con las decisiones populares, ¿no es cierto? Que sientan un precedente funesto para la institucionalidad. Además, que en ese momento, ¿no es cierto? Tú le otorgas al Tribunal Constitucional Plurinacional, digamos, mayor fuerza que lo más importante del poder, que es el voto popular, ¿no? Pones a una instancia encima del voto popular que se supone que es lo más sagrado, digamos, en la La democracia, ¿no? expresión del soberano. Y las decisiones del soberano. Entonces, yo creo que a partir de esto, ¿no? De este antecedente, ya pues lo siguiente es lo que viene, Pablo, ¿no? Y lo que viene es que tenemos órgano judicial un órgano judicial que yo te diría que se ha constituido a través del Tribunal Constitucional en un suprapoder, ¿no es cierto? Porque sabe que la política los necesita. Había mucho la sospecha de que era el órgano ejecutivo o el órgano ejecutivo el que, mm, digamos, estaba siempre por encima y en influencia al órgano judicial. Y yo desde hace muchos años atrás dudo esa tesis.
la pongo en duda. Y es en realidad el órgano judicial el que ha sometido al órgano ejecutivo de manera sistemática, ¿no? Para conseguirse sus beneficios a sí mismo. De acuerdo, totalmente. Ahora, estamos en una situación muy complicada porque esto está generando un vacío en la política, un vacío en cuanto a discurso, propuestas. Mucho se habla de los argumentos que tiene el levismo, que tiene el marxismo. Las oposiciones prácticamente no están logrando capitalizar nada en medio de todo esto. Entonces, cabe preguntarse acá, querida Susana, ¿cómo ves el porvenir vos del levismo, del arcismo, de las oposiciones en el corto plazo, en lo inmediato, con un horizonte cercano que son las elecciones de 2025? Y acá quisiera puntualizarse una cosa. Mm, mm, Los problemas que hay entre el levismo y el arcismo no lo vamos a resolver en un diálogo entre haciendo un análisis político. Las determinaciones que vayan a tomar los actores están más allá de lo que podamos conversar. Cualquier ciudadano boliviano, las fuerzas están desatadas y obedecen a los propios actores. Y esto nos permite una libertad de poder hablar con claridad sobre lo que está sucediendo y lo que se avisora en el horizonte, a sabiendas de que lo que vayamos a decir no implica tomar partido por ninguna de las partes, porque definitivamente no tiene sentido tampoco, porque lo que vaya a ser el devismo o el arcismo está más allá de lo que podamos influir. Es más, yo creo que todas las cartas para influir dentro de esta pugna interna ya se jugaron, incluyendo las intervenciones del Grupo de Puebla, etcétera, etcétera. El propio Lula abogó en su momento. Entonces esto ya está librado a la voluntad de los actores en cancha. Dicho esto, este, ¿cómo ves, querida Susana, en lo inmediato y con este telón de fondo de las elecciones, pues las perspectivas del levismo, del marxismo, había cuenta de todo lo que está sucediendo y también de las oposiciones, tanto las tradicionales como aquellas que pugnan por emerger también desde diversas voces como el libertarismo, etcétera, etcétera? Ujú. A ver, qué bien que pones este preámbulo, Pablo, porque creo que es importante esta cuestión, ¿no? El análisis político se hace en base a la realidad y uno puede desear un montón de cosas, puedes tener puedes tener que se llama unas visiones sobre ciertas cosas, pero definitivamente, ¿no? Estamos pues ante una realidad. Y la realidad hoy día es que tú tienes, básicamente de cara a las elecciones del 2025, un arcismo que a través de las organizaciones sociales se ha vuelto, y del TCP, es hoy a quien se le entrega la tutela del masismo. Tienes un evismo que se ha quedado sin su líder realmente, que es un Evo cercado, no puede participar en las próximas elecciones, por lo menos en las del 25 no va a poder participar, aunque se enojen los evistas, se paren de manos, qué sé yo, no va a poder participar. Entonces, el análisis político tiene que basarse partiendo de la realidad, ¿no? Tienes dos sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Tienes un presidente del Tribunal Electoral que ha señalado que va a hacer caso a una de esas sentencias, ¿no? Y yo creo que con esos dos órganos, digamos, más las voluntades que existen desde el Ejecutivo, evidentemente ahí tienes, obviamente, un Evo que está cercado y que no va a poder inscribirse en las elecciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese grupo de vista que hoy, digamos, ha dejado de tener la tutela del partido político del MAS, ¿no? Yo creo que habrá que ver qué es lo que deciden el viernes en ese encuentro, pero creo que lo más inteligente que podría hacer el levismo, ¿no es cierto?, es buscar una opción B, es tener un plan B, ¿no? Porque es mejor tener una bancada que no tenerla, porque es mejor participar de alguna forma, digamos, en las elecciones, ¿no? Y tener ciertas voces en el Parlamento, que estar ausentes completamente, ¿no? Quizás haciendo resistencia en calle y en medios y en lo que tú quieras, ¿no?
pero estar ausente de el lugar, digamos, donde residen cierto tipo de decisiones que solamente la toman los partidos políticos en el marco de la representación, ¿sí? Entonces ahí, si es que esta decisión es así, ¿no es cierto? Y es que hay una decisión generosa, pero además, sobre todo, inteligente, ¿no? Eh, yo, te, yo pensaría que estamos ante dos candidaturas el próximo desde el bloque popular, ¿sí? Pienso también que desde la oposición han surgido muchos candidatos, unos se bajan, otros se suben, ¿no? Así, unos declaran, no, nosotros, yo me bajo de mi candidatura, me voy a la unidad y todos, ¿quién eres? Pero no, no, no. Eh, pero creo que va a pasar lo que siempre ha pasado con la oposición. La oposición no se va a unir y no se va a unir hoy día menos que nunca. No se va a unir precisamente porque no tiene un incentivo al frente. Al frente antes el incentivo era el masismo. Estando en la situación compleja en la que está el MAS, ¿no? ¿Qué incentivo entonces tiene la oposición si piensa que cualquiera de ellos, ¿no? Podría llegar a una segunda vuelta, ¿no? Hoy día ya no se piensan en grandes cantidades de votos, de nada de aquello, ¿no? Con un poco que te permita tú podrías llegar a una segunda vuelta. Entonces, yo creo ahí, Pablo, que vas a tener una oposición, unos tres bien posicionados de la oposición. Uno podría ser Tuto Quiroga, que está acumulando todos los libertarios, las derechas más duras, las extremas derechas, ¿no? Se están enfilando al final alrededor de esos discursos que siempre son más fuertes, qué sé yo. Tienes una derecha, ¿no? Quizás una centro derecha, que podría encaminarse con Doria Medina, con Carlos Mesa, ¿no? Etcétera, etcétera. Habrá que ver con Vicente Cuellar, me imagino, ¿no? Ahí, digamos, por ideológicamente, me imagino que esas son lo más parecido. Y luego tienes un Manfred Reyes Villa, que ha dicho que no se va a ligar con ninguno de estos políticos del pasado, como si Manfred Reyes Villa recién se inaugurara en la política, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces tienes, digamos, yo creo que vas a tener en una oposición unas tres grandes candidaturas y en el bloque popular unas dos candidaturas, ¿no? Eso nos da con posibilidades. Ahora, si uno hace la cuenta de cómo vienen los votos, ¿no es cierto? ¿No? Más los nulos, más la no sé qué, no sé cuánto, estás hablando de un escenario de atomización de la política que no lo vivíamos hace más de 20 años atrás, ¿no? O sea, eso nos hace recuerdo, digamos, a los momentos de la democracia pactada, ¿no? Que los partidos políticos venían varios, digamos, con cierto porcentaje de votación que les permitía, digamos, hacer fuerza en el Parlamento, lograr ciertos pactos para repartir algunas cosas, digamos, en el Ejecutivo, etcétera, ¿no? Yo creo que nos vamos a enfrentar a un proyecto político parecido, ¿no? Ese yo creo que es el escenario más como te diría, más lógico por todo lo que tenemos ahorita. Si tuviéramos una sorpresa desde el bloque popular, yo pensaría en una candidatura que es la de Andrónico Rodríguez, porque Andrónico Rodríguez digamos, ha tenido la inteligencia de eh, ser, evidentemente, él es más próximo a Evo Morales, pero marcar una distancia con Evo Morales de manera sostenida, ¿sí? Eso es algo que ha pasado, ¿no? Él no ha estado en los bloqueos, no ha estado en una serie de cosas, etcétera, ¿no? Y te diría que si es que en esta última elección de la presidencia, él nos ha mostrado, ¿no? Que, que es capaz de hacer, digamos, cierto tipo eh, de cohesiones, si tú quieres, ¿no? Si nosotros hacemos caso a lo que ha dicho la senadora Andrea Barrientos, creo que en primer lugar, ¿no? Está el hecho de que en una primera denuncia ha dicho, los masistas tenían 21 senadores y 20 han votado, eh, y 20 han votado por un segundito. Sí, que pase, pero cerrame la puerta un ratito, por favor. El, pero 20 han votado por Andrónico. Entonces, estás ahí ante una figura que ha logrado, ¿no? Como nadie, unir el MAS, ¿no? Es decir, esa idea de que el arcismo, el androniquismo, porque él tiene senadores que están con él y no con Evo ni con Arce,
y el levismo hayan votado todos por él, estaríamos ante un escenario de que es la primera vez en 5 años que alguien une el MAS en relacional, ¿no? Y si hacemos caso a lo que dice Barrientos también en una primera denuncia donde dice, hubo senadores traidores y que no sé qué cuestiones y bla, 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 ¿no? Ahí estamos ante un escenario B que también es beneficioso para Rodríguez. Lograr, ¿no es cierto?, votos de su propia bancada y lograr que las otras bancadas, ¿no es cierto?, voten por él, ¿no? Le habían denunciado de maletines y no sé qué cuestiones, pero no es la primera vez que Rodríguez logra que opositores le voten, ¿no es cierto? Y finalmente, entonces, en ese segundo escenario, yo creo, Pablo, que este personaje estaría cumpliendo con el fin último de la democracia, que son los pactos, ¿no? Los pactos para tener una agenda legislativa como ha tenido el año pasado, ¿no es cierto? O los pactos para elegir cámaras, ¿no? Que son parte de la vida, ¿no es cierto? La vida, cómo transcurre la vida en el poder legislativo. Entonces, una sorpresa, ¿no? Que si pasaría, yo creo que cambiaría el rumbo de la elección del 2025, es el hecho de que Andrónico Rodríguez sea el candidato del bloque popular, porque incluso habiendo otro candidato del bloque popular, yo creo que si él tuviera la capacidad de generar estos espacios de negociación, ¿no? Porque lo hemos visto, es hábil para eso, ¿no? Y abrir de alguna manera espacios para los otros, para los del otro bloque, digamos, ¿no? Realmente. Ah, estamos a viernes en esta entrevista que va a ser publicada el día domingo, pero ayer me tocó estar en los premios EFI Awards a la publicidad acá en Santa Cruz y me tocó ser testigo de una cosa muy interesante y que me llamó la atención poderosamente. El mayor premio se lo llevó una campaña de una empresa de teléfono, una campaña llamada Actualízate. La protagonista de esta campaña era una dama paseña, de Pollera, una influencer llamada Luisa, la señora Luisa, y fue el centro de atención de la noche porque esa campaña se llevó el mayor premio. Y aquí hay una reflexión de fondo sobre cosas sociales que vienen pasando en este país. Cuando empieza el MAS, allá cerca a mediados de la primera década del siglo XXI, todavía en esta ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, no se permitía el ingreso de gente de Pollera a algunos cafés o restaurantes. Y lo que yo vi ayer me habla de un cambio significativo en la cultura misma y en el empoderamiento mismo de la clase popular. Y creo que esto que en algún momento fue peleado, este proceso de inclusión, hoy en día es la base mínima para seguir adelante como país. Y esto me lleva a preguntarme sobre las oposiciones en este momento, sobre todo las oposiciones tradicionales, e incluso aquellas que quieren emerger en torno al liberalismo y cosas así. Parecen no haber actualizado su visión sobre la sociedad boliviana y sobre este proceso de empoderamiento de las clases populares, que no va a parar ni va a ser revertido. Y que hasta ahora su mayor representación ha estado en el MAS, pero no exclusivamente en el MAS, porque también han pasado cosas. El caso de Eva Copa en el Alto, que sin ser del MAS logra una sonada victoria. El caso también del gobernador en Chuquisaca, otras autoridades en otros lugares que son también bastiones del MAS, que de pronto empiezan a expresarse también políticamente fuera del MAS, rivalizando con el propio MAS y logrando victorias. Pero creo que aquí hay algo que vale la pena una reflexión sobre lo que nos viene pasando como país en este proceso de inclusión, de normalización, de la aceptación de lo popular. Me parece tremendamente saludable y poderoso y creo que va a ser la herencia más perdurable del proceso de cambio del MAS en lo que Mira, queda Pablo, de qué la interesante historia. lo que dices, porque yo creo que la oposición precisamente, la fuerza del MAS todavía está en que la oposición no entiende esto.
que la oposición no está siendo capaz de hablarle a este grupo que todavía se identifica con el movimiento al socialismo porque nadie más le habla, ¿no? Es decir, tienes una oposición, digamos, que se pelea contra el Estado plurinacional a muerte, que se pelea ¿no? Con ciertas banderas, digamos, que son representativas para un grupo muy, muy grande de la población, ¿no es cierto? Y que en realidad no le quitan derechos a nadie ni nada de aquello, ¿no? Y que han transformado la vida política, ¿no? Y social, si tú quieres, pero también la vida política de nuestro país, ¿no? Entonces, si tú tienes un grupo cuya representación, cuya identificación, digamos, siempre se ve mellada por el frente, porque al final, ¿no? Va siendo así, siendo mellada, ¿no? Yo soy rubio, tengo dos ruleros, soy, no, entonces no puedo pertenecer al MAS, oye, ¿qué te pasa, no? Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? En la medida que la oposición no entienda y no le hable a ese voto masista, ¿sí? ¿No? Es la fortaleza del MAS, porque el MAS es el único que le sigue hablando a ese grupo, ¿no? Entonces, la fortaleza del MAS está en la incapacidad de la oposición, ¿no? De leer el nuevo país, de leer ese país, ¿no es cierto? Que más allá de los cuestionamientos sobre la economía y toda la cuestión, que ha planteado el MAS, que es un proyecto país inclusivo, donde las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, no necesitan, como necesitaban en el pasado, mediadores para ser sus propios representantes políticos, ¿no? Si la oposición no es capaz de entender esto, que digo, pareciera una cosa sencilla, pero me parece tal vez en ciertos sectores no lo es, ¿no es cierto? No va a poder nunca sacar del escenario político al MAS. Precisamente la fortaleza de una figura como Andrónico Rodríguez precisamente reside en eso. Él es hijo de ese proceso de cambio, él es el empoderamiento, ¿no es cierto? Un chico que pertenece a un sindicato, que además va a la universidad, que además hace posgrado, que habla quechua perfecto, que utiliza lo que utilizan los jóvenes a su edad, que utiliza los lenguajes que utilizan los jóvenes a esa edad, que está en redes sociales, que ¿no es cierto? Es decir, ese proceso de inclusión que se hace carne en, ¿no? Y en la medida que la oposición no logre, ¿no? Hablar y reconocer todo esto que es yo creo que el gran aporte y será el gran aporte histórico del MAS a la transformación de la sociedad y de la política ¿no? Creo que no, nunca va a lograr vencer esa barrera, digamos, como decirte, de ese penetrar ese 50% que puede atomizarse, que puede mañana votarse en distintas candidaturas, etcétera, pero que no le va a votar al frente porque no lo entiende, porque no se identifica, porque no es capaz de hablarle en ciertos lenguajes y no es capaz de mirar ciertas banderas con dignidad y con respeto. Querida Susana, me parece fantástico el diálogo que hemos tenido el día de hoy, me parece muy ilustrativo, creo que hemos abarcado los grandes puntos que hacen a la coyuntura y más allá de la coyuntura también una reflexión hacia el porvenir. Te agradezco un mundo, recibe el saludo también de nuestra directora Claudia Benavente y a nombre de La Razón, queridas amigas, queridos amigos, donde sea que estén, cuando sea que estén, los mejores deseos y que tengan unos días que nos tengan un poco más tranquilos y con mejores ánimos en el país. Muchas, muchas gracias, querida Susana. Amén por lo último, Pablo. Muchísimas gracias a La Razón, siempre por espacios tan interesantes que nos proporciona. Gracias a ti por la interesante entrevista. Muchas gracias, querida Abrazos, Susana. Pablo. Que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.